Tremendo. Ahí va a servir de ilustración para este mensaje que quiero traerles el día de hoy. ¿Están despiertos? ¿Quieren escuchar? ¿Una más? Ha sido tremendo. El día de hoy el Señor verdaderamente nos ha bendecido. Y yo quiero hablar un poquito en estos 45 minutos sobre la iglesia local. Y en particular hablar de ustedes que sirven en un ministerio evangelístico. Algunos son de Redbox, otros en diferentes ministerios evangelísticos en su iglesia y la iglesia local. Y bueno, mi perspectiva desde mi punto de vista como pastor local, creo que les puede servir a ustedes de ver, bueno, a lo mejor dicen, no es que yo no entiendo a mi pastor, yo no veo por qué reacciona como reacciona, o dice las cosas que hace, o cómo batalla, o etcétera, etcétera, y tal vez con lo que comente el día de hoy van a poder, ojalá, y poder servir mejor en sus iglesias locales. Vamos orando antes de leer la palabra y vayan abriendo también en su Biblia en el capítulo 12 del Primera de Corintios. Padre, venimos de nuevo, estamos cansados, hemos escuchado muchas cosas, muchos testimonios, muchas enseñanzas, hemos aprendido mucho, Señor, y creemos que todavía tienes algo más que quieres que recibamos el día de hoy. Pero necesitamos tu ayuda, Señor, para poder asimilar y recibir y entender, Señor, lo que tengas para nosotros. Te pedimos que nos hables y nos instruyas. Y yo en lo personal te pido que me ayudes, Señor, para poderlo hacer también en el cansancio. Puede ser que ya me distraiga y no comunique lo que tenga que comunicar. Así que Espíritu Santo, guíame y ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. Todos lo conocen, es un capítulo muy famoso. Es un capítulo que habla de los dones espirituales aparentemente, pero realmente es el contexto que estaba sucediendo en Corinto, en donde había como una lucha entre los dones, las personas que se consideraban espirituales, y Pablo usa ese término para los espirituales. Quiero que sepan estas cosas, son las personas que se consideraban mejor que otros porque se consideraban más espirituales. Entonces, 1 Corintios 12 habla de la diversidad de los dones en el contexto del cuerpo de Cristo. Luego viene el famoso capítulo 13 que habla de ¿qué? El amor. 1 Corintios 13 habla del amor y es como una galleta Oreo. ¿Saben las galletas Oreos que tienen una galleta de chocolate? ¿Verdad? 1 Corintios 12. Luego el relleno de dulce, que es el amor, y luego la otra galleta de chocolate, 1 Corintios 14, que es el que habla sobre la excelencia del don de profecía, sobre el don de lenguas. Y el contexto de Pablo no es hablar tanto de los dones, sino de hablar de cómo debe funcionar la iglesia. Y cómo en la iglesia hay una diversidad y debemos de buscar nosotros ser movidos por el amor para servir la iglesia y funcionar dentro de la diversidad que hay en la iglesia. Entonces voy a leer y voy a empezar leyendo en el versículo 4 y vamos viendo a ver qué tanto podemos avanzar. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, otra diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, pues ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, pues ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Repite el Señor aquí: la iglesia es un solo cuerpo, una sola cosa, con diferentes miembros, pero es una sola cosa. No hay diversos cuerpos, no hay miembros separados del cuerpo, no hay partes que están separados o desconectados de ese cuerpo. Él ha colocado a los miembros en el cuerpo según Él ha querido y ha distribuido diferentes funciones, diferentes dones, diferentes medidas de gracia en las diferentes partes del cuerpo según Él ha querido. Y todos tienen una función, al punto que lo que los parece los menos honrosos, y todos yo sé que tal vez están pensando en algún miembro de la iglesia que tú dicen, pues yo este tipo sí, yo de repente no sé ni qué está haciendo aquí. Dice, a esos, dice el Señor, se les da mayor honra, dice, porque parecen menos honrosos. Y redboxeros, a lo mejor tú piensas que tú en el cuerpo tienes una posición especial y que tú eres un miembro que eres indispensable para el cuerpo de Cristo, o al punto que puedas llegar tú a menospreciar la iglesia de Cristo y los diferentes miembros de esa iglesia, y no llegues a ser parte de esos miembros que dice que deben de cuidarse unos a otros. Hermanos, esto es algo importantísimo, porque la clave de la bendición, de la gracia, del fruto que Dios traiga al Redbox depende de que tú funciones dentro del diseño divino, dentro de los propósitos divinos, y no en una independencia, no como una mano que anda separado del cuerpo queriendo funcionar por sí mismo. Y de eso es de lo que yo quiero hablar. ¿Qué función
tiene el ministerio evangelístico o tiene el ministerio on the red box en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Es un ministerio extralocal, es un ministerio extra iglesia, fuera de la iglesia, independiente de la iglesia. Este texto nos está diciendo que no hay tal cosa, no existe eso. Todo creyente, dice la Escritura, fue bautizado en el momento que es regenerado, es bautizado en la iglesia, es metido a la iglesia, sumergido a la iglesia, es agregado a la iglesia. Entonces, si somos de Cristo, somos parte de la iglesia. Esta afirmación es contundente, la del versículo 27. Cada uno individualmente es un miembro del cuerpo. Cada uno. Y ninguno no lo es. O sea, cada uno quiere decir todos son miembros del cuerpo. Entonces mi pregunta para ti es si tú tienes una mentalidad de cuerpo o tienes una mentalidad individualista. Y en la iglesia es muy común encontrar esta mentalidad moderna. Miren, hace un siglo no existía esta mentalidad de pensar que de alguna manera se trata de mi ministerio, de mi realización, de mi plenitud. La gente vivía y venía, ya la cultura general era una de comunidad, donde yo vivía para el bien de la comunidad. Había un sentido de que yo, mi propósito en la vida era ver cómo podía yo contribuir al bienestar comunitario. Pero parte de esos ídolos que mencionaba Jorge ahorita, el secularismo moderno es una religión, es un ídolo que te dice lo más importante eres tú. Al punto que si tú decides que tú quieres ser otro género, tú tienes todo el derecho de hacerlo. Y no importa la biología, no importa nada, lo único que importa es que tú te sientas realizado. Y no piensen que la iglesia está ajena a eso. Véanlo ustedes dentro de la iglesia, ya sea porque tú tienes un don muy maravilloso, como esta hermana que estaba cantando aquí, que yo decía, wow, ¿cómo le hacemos para contratarla para que Sovereign Grace Music cante algún disco, el próximo disco en español? O sea, tienes que salir ahí, hermano. O sea, las trompetas y todo. O sea, de veras, hay que mandarlos a que vengan aquí a que les hagan una audición y que canten algunas de las canciones y grabemos otro disco, porque tiene unos dones tremendos. Pero si ella dice, lo más importante es que mis dones que Dios me dio, yo los tengo que sacar allá adelante, ¿verdad? Porque no me dan chance de cantar, no me graban un disco. Entonces yo me tengo que realizar en los dones que Dios me dio a mí. Y no está entendiendo 1 Corintios 12. Porque los dones que Dios te dio a ti solamente tienen relevancia en relación a cómo funcionan para la edificación del cuerpo. Esa es la mentalidad individualista versus la mentalidad comunitaria, la mentalidad de cuerpo. Dice aquí, si el ojo dijera, yo he visto grandes paisajes, hermosos colores, escenas admirables, cosas maravillosas, pero si ese ojo estuviera desconectado de la cabeza y del cuerpo, ¿de qué sirve que vea todas esas cosas? ¿Qué cabeza los va a registrar? ¿Qué corazón va a ser movido por el aprecio de esa belleza? ¿Qué boca va a responder en aprecio al creador de todas esas cosas? ¿De qué sirve que el ojo vea todas esas cosas y haga todas esas cosas si no está conectado con el cuerpo del cual pertenece? Igual tú. Si tú tienes unos grandes dones, y yo vi aquí cuando Jacobo decía que él era un showman, ahorita que hablaban de Manny Pichardo, ¿verdad? Los que lo conocen. O sea, Manny, él dice, a mí me contrataban en las fiestas, yo salía de el hombre araña y de payaso y hacía payasadas y bailaba. Bueno, dice que una vez hasta se vistió y salió en un ballet y le digo, y como está chaparrito, morenito así, yo decía, no me puedo imaginar, por favor, esa imagen, sácamela de la cabeza.
tú disfrazado de bailarín de ballet, nomás eso sí no, le digo. Hay personas que tienen esos dones, pero piensa ahora eso, esa capacidad que tienes de hablarle a otros, de acercarte con otros, esa pasión, ese celo, te lo dio Dios. Y la Escritura dice, nada tienes que no hayas recibido. No te lo dio por un mérito, no te lo dio porque te lo ganaste, no te lo dio porque lo mereces. No te lo dio porque de alguna manera vio a los demás y dijo, no, estos no me gusta ninguno, voy a escoger a este sí lo va a bendecir. Te lo dio porque dijo, mi cuerpo necesita este miembro y voy a agarrar a este y lo voy a crear y lo voy a hacer y lo voy a formar y lo voy a traer a mi cuerpo porque este cuerpo necesita la edificación y el ministerio de este miembro. Como nosotros necesitamos un ojo, o necesitamos nuestra boca, o necesitamos nuestros oídos, etcétera. Y todos son necesarios. Tú dices, bueno, mi dedo chiquito, ¿para qué me sirve? Se pensaba así. Le preguntaba, había un joven muy capaz, con una gran capacidad intelectual, y decían, oye, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Verdad? Se usaba mucho esa pregunta. Y entonces ese joven podía decir, yo quiero ser médico, porque en mi pueblo no hay médicos. Y yo he visto el sufrimiento y el problema que hay, que no hay médicos. Entonces yo quiero estudiar medicina y regresar a mi pueblo y servir a mi comunidad y servir a mi familia. Ahora se dice, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser médico. ¿Por qué? Pues porque primero que nada quiero ganar mucha lana. Segundo, yo quiero realizarme y ser un gran médico reconocido en todo el mundo y encontrar la cura del SIDA. ¿Qué le sirve, por ejemplo, o qué pensará su pueblo, su familia, si él es el único médico que ha salido de ese pueblo? Y él anda por todo el mundo dando conferencias, trabajando en hospitales, los primeros y mejores hospitales de todo el mundo. Pero en su casa, su propia madre no tiene un médico que la ayude y la atienda. ¿Qué va a decir el esposo, el hermano de ese médico? Va a decir, candil de la calle. ¿A nosotros de qué nos sirve que mi hermano, que mi hijo sea un gran médico? Aquí en el pueblo se está muriendo la gente y él anda haciendo y buscando su propia realización. Todo esto, hermanos, lo estoy diciendo para de alguna manera picarles y que piensen ustedes. Yo no conozco sus iglesias, yo no sé más que los de la Conquista, pues aquí estoy medio conociendo que tienen un gran equipo de alabanza, ¿verdad? Pero no conozco un gran ministerio de servicio, ujieres y todo, no estamos súper bien atendidos y todo. Pero yo no sé cómo es tu iglesia. Y tal vez tú estás pensando como el médico, pensando en regresar a su pueblo. Oyes testimonios que andan en Colombia y que andan quién sabe en dónde y viajando para acá y viajando para allá. Y tú dices, hombre, qué emocionante, eso sí quiero, yo estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Y la iglesia? No, hombre, la iglesia, no, hombre, está bien apagada ya, no, el pastor no quiere saber nada de mí. Pero la pregunta es, ¿y qué piensa Jesús? ¿Qué valora Jesús? Porque como jóvenes, muchos de ustedes son jóvenes y son así como Choco, ¿verdad? Estaba Choco, casi pensaba que iba a brincar y nos iba a agarrar así y decir, ¿qué onda predican? O sea, piensan que son como ella, ¿verdad? Así una personalidad, ¡boom!, que es desbordante. Y entonces les dicen, vámonos al Afganistán a predicar donde está el talibán y donde tal vez prediquemos 5 minutos y nos cortan la cabeza y dicen, órale, vámonos. Porque eso es emocionante. Y predicar y servir allí en la iglesia donde a lo mejor son 50 miembros, donde se ha convertido una persona en el último año,
¿verdad? En donde no pasa nada aparentemente, donde no hay nada emocionante. Lo más emocionante es que logres durar la hora que dura el sermón sin dormirte. En otras palabras, el reto es: ¿qué tiene que ver el ministerio evangelístico con la iglesia local? Hermanos, la iglesia los necesita. Su celo Dios se los dio para que ahí de alguna manera ustedes lo rocen, lo impartan, lo compartan con los demás miembros. La gracia de alcanzar a otros, Dios se los dio para que ustedes fueran brazos que se extienden y meten la mano a veces a lugares como compartí aquí, donde hay prostitutas y alcohólicos, y metan la mano ahí y logren sacar a alguien y decir: vente, yo te llevo a casa. Dios les dio la boca para poder hablar, ir a lugares, y la gracia y de contar historias, y que la copa y esto y el zapato, todas estas cosas, y dice la gente: wow, quieren escuchar. Y a mí nunca se me había ocurrido lo de la copa, ni lo del zapato tampoco. La verdad, yo nunca he usado esas ilustraciones, pero a ustedes se les está dando eso, y lo pueden usar, y tienen una gracia, y tienen un atrevimiento, y tienen una confianza, y un vigor, y un entusiasmo, y una pasión que contagia a otros. ¿Cómo puede entonces la iglesia beneficiarse de eso? Les voy a decir desde mi perspectiva qué es lo que necesitan y cómo puede suceder. Y número uno, empieza con ustedes mismos. Tú eres un evangelista, te apasiona el evangelista, oras y le pides al Señor que se conviertan millones. Gloria a Dios, Dios te hizo así. Entonces, número uno, tú necesitas resistir en tu propia vida la tendencia natural de la carne a la independencia arrogante. Todo empieza en que tú disciernas las dinámicas de tu corazón y puedas identificar que en lo natural, lo más natural para nosotros no es ser humildes, lo más natural para nosotros no es ser sumisos, lo más natural para nosotros no es estar conectados, lo más natural es ser independientes, que nadie me diga nada de lo que tengo que hacer, y lo más natural es hacerlo por una actitud de que yo sé mejor y yo voy a decidir lo que yo quiero hacer conmigo. Esa independencia arrogante tiene que ser resistida. Cuando el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, habla también de los dones, el contexto de él hablar los dones también es el amor, también es la iglesia, pero les dice esto, dice nosotros. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo de Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Exactamente lo mismo que dijo en 1 Corintios, pero antes dice: les digo entonces a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Quién distribuyó? Dios. Si tú tienes mucha fe, ¿quién te la dio? Dios. Y si otro tiene poca fe, ¿quién le dio la poca fe? Dios. Él es el que distribuye. Entonces nosotros todos los que de alguna manera participamos de un ministerio público, tenemos que empezar cultivando una actitud de unidad, una actitud de humildad y resistir la independencia arrogante. Número 2, si eres un miembro de una iglesia, es tu responsabilidad. Y aquí les voy a pedir, yo traigo aquí un relojito y se me olvidó prenderlo. Así que por favor a los 45 minutos alguien párese por ahí, grite y me dice: Carlos, ya se te acabó el tiempo, ¿ok? Confío en los miembros del cuerpo que me lo digan.
Número 2, tú eres entonces un miembro de la iglesia. La pregunta es esta: ¿eres un buen miembro de la iglesia? Los pastores sabemos quiénes son esos buenos miembros. El libro de Romanos dice, el libro de Hebreos dice que sométete a tus pastores, dice, para que no se les hagas difíciles, para que su trabajo sea gozoso, que no batallen. ¿Eres un buen miembro? ¿Participas con entusiasmo? ¿Contribuyes al bienestar de la iglesia? ¿Sirves en la iglesia? ¿Estás en la iglesia? ¿Llegas temprano a la iglesia? Si el pastor dice, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a ayunar el fin de semana, ayunas. Hermanos, los invito a una reunión de oración, vas a la reunión de oración. Eres una persona que sí son de lo mejor que tenemos. Ellos están bendiciendo a la iglesia continuamente con su servicio, cosas que no tienen nada que ver con el evangelismo. Ahí están. Si hay que cargar sillas, están cargando sillas. Si hay que cargar cosas, si hay que servir, si hay que barrer, si hay que hacer lo que sea, ahí están. Son de nuestros mejores miembros y yo les recomiendo que tú evalúes eso si tú también estás siendo así. Número 3. Ahorita no le puse numeritos, pero espero que no. Número 3. ¿Qué tal es tu seguimiento o tu sumisión al liderazgo de la iglesia? Hay una actitud de respeto, de confianza que le estás entregando tú a los pastores, a tus líderes, a las personas a las cuales tú de alguna manera estás sirviendo. ¿Hay esa actitud? Una de las cosas más tristes que estamos viendo nosotros en Latinoamérica, yo soy miembro del Concilio de la Coalición por el Evangelio y nos llegan a nosotros solicitudes y cartas y cosas, y una de las cosas más tristes que estoy viendo yo entre los jóvenes es que el internet está provocando divisiones en la iglesia tremendamente. Porque los jóvenes que están metidos en el internet se meten por ahí y luego escuchan una predicación del John Piper, del Paul Washer, del Dr. Núñez, en su Gel Michelén, una cosa así. Escuchan y dicen, wow, esto es la Biblia, esto es el Evangelio predicado. O sea, wow, esto es lo que yo quiero. Y luego hacen algo que nunca debes hacer. Lo comparas con tu pastor local, con tu liderazgo local. No, pues este pastor se me hace que ni conoce el evangelio. Este pastor ni sabe lo que está haciendo. Y estás comparando medidas de gracia que Dios distribuyó en la iglesia. Estás comparando una mano con una cabeza, un ojo con, o sea, así como dice aquí. Estás comparando peras con manzanas. Estos hombres son hombres que Dios ha levantado para ministerios internacionales, y a tu pastor el Señor lo levantó para que fuera pastor de esa congregación. A mí no me gustaría que me comparen con nadie, y si me comparan, yo digo, no seas gacho, o sea, yo no tengo ni la gracia ni los dones que tiene ese individuo, ¿por qué me estás comparando? O sea, esto está sucediendo. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense lo que está pasando. Se empiezan a juntar los jóvenes y empiezan a comentar y a compartir. Vente, te invito, mira, te paso ve esta predicación, ve este mensaje, ve esto otro. Oye, no, qué tremendo. Empiezan a leer libros y al ratito dicen, no, hombre, mi iglesia no sirve. Y le estaba platicando yo a Jacobo, le digo, recibí una carta de unos jóvenes en una ciudad en Sudamérica, de una ciudad de 350,000 habitantes. Y ellos me dijeron eso, somos 15, nos estamos reuniendo en mi casa. Dice, porque en toda la ciudad no hay ni una sola iglesia que esté predicando el verdadero evangelio. ¿Ni una sola? Ni una sola. Y tú responderás, ay, qué triste está la iglesia. Yo digo, a ver, ellos eran cristianos antes, ¿no? Sí. Y se convirtieron ¿en dónde? En una de esas iglesias que ahora dicen que no pueden estar.
y quieren pastores que se les envíe para que les prediquen en base al estándar que ahora ellos están poniendo para sí mismos. Hermanos, eso está mal. Eso está terriblemente mal. Porque Dios te puso y te colocó en una iglesia y ahí tú tienes que servir, y ahí honrando y respetando y sirviendo a esos líderes que están ahí, Dios te va a bendecir. En la consejería pastoral a mí me llegan muchas parejas, me llegan mujeres que son creyentes y su esposo no son creyentes. Y me dicen: oye, ¿qué debo de hacer? No sé qué hacer. Mi esposo quiere que yo haga esto, pero yo no estoy de acuerdo y no sé qué hacer. Digo: ok, ¿por qué no quieres hacer? Es que él no es creyente. Él no es creyente y yo no está haciendo las cosas para honrar a Dios. Entonces yo no lo quiero seguir. Dice la palabra en 1 Pedro 3 que tú debes honrar a tu esposo, y no califica ahí que si es buen esposo o no es buen esposo, que si es cristiano o no sea cristiano. Yo le digo a las mujeres siempre esto: mira, puede ser que tú seas más cristiana, que seas más inteligente, que seas más capaz. Yo le voy más a tu marido. Por una simple razón: porque Dios dice que Él es la cabeza. Entonces, si Él se equivoca, es problema de Dios. Si tú te equivocas, es problema de tu independencia. Entonces Dios no va a bendecir tu independencia, pero está obligado a bendecir al tarugo de tu marido en las decisiones que tome. Claro que no le digo el tarugo de tu marido, porque muchos hermanos digo: está bien tarugo el pobre cuate, ¿no? Entonces yo lo mismo le digo: oye, es que mi pastor, es que no entiende, es que yo fui al curso y en Red Box nos enseñaron la sana doctrina y el evangelio correcto y la propiciación del pecado y el sacrificio y la ira de Dios, y él no lo predica. A ti el Señor te dio una gracia, te dio un regalo, te dio un don. Tú no lo recibiste por tu bonita cara, te lo recibiste por gracia. Y dice la Biblia: ahora por gracia lo tienes que dar. Y tienes que ir con Él y compartir lo que has aprendido en humilde sumisión. Y si Él dice: no, pues yo no le entiendo a esta onda, hermano, yo tampoco lo entendía. Yo antes no lo sabía y alguien vino y me ayudó. Cuando tenga oportunidad, si usted gusta, lo invito para que vaya y para que Jorge o para que alguien más le comparta qué le parece. Pero no te da a ti eso derecho entonces a menospreciarlo y a rechazarlo. Le voy yo al pastor, más que a la independencia de una persona que no respete. Número 4. Siempre piensa en la iglesia. Siempre piensa en la iglesia, en tu evangelismo. Y esto es una de las maneras en que trato de dar guianza yo al equipo de evangelismo. Les digo: hermanos, ok, tú puedes ir a predicar a los camiones, y no digo que no debas predicar a los camiones, es emocionante, es padre. Tú puedes ir a predicar a cualquier parte, pero mira, nosotros tenemos grupos en tal colonia, andamos queriendo abrir un grupo en esa colonia. Tenemos gente allá y tenemos gente acá. Por aquí hay gente que está viniendo de esa colonia. Está lejos, pero mira, vienen hasta acá. ¿Por qué no enfocan sus esfuerzos en las áreas donde estamos nosotros tratando de extendernos para allá? No sea que empezamos allá y el Señor nos permite abrir allá un anexo, abrir una misión, plantar otra iglesia allá, etcétera. Si Dios nos está mostrando a la iglesia que debemos ir para allá, el equipo de evangelismo es un instrumento que necesitamos que vaya en esa dirección también. No, es que a nosotros nos gusta ir acá a la plaza. Sí, pero la plaza está a 45 minutos de donde nosotros estamos. Y si tú alcanzas a alguien allá, tu responsabilidad es buscar una iglesia ahí local donde puedas llevar a esa persona que estás alcanzando. Y no digo que no lo hagas, también lo tienes que hacer. Servir las iglesias. Entonces siempre piensa que tu evangelismo esté conectado a una iglesia local. No nomás trabajando tú porque eres un evangelista y andas por todo el mundo regando semillas. Sí, qué bueno que lo hagas, tal vez lo tenemos que hacer,
pero siempre piensa de qué forma puedes conectar eso con la iglesia local. Número que siga. No seas candil de la calle. No seas candil de la calle. Y alguien por aquí creo que lo mencionaron en una plática. Si tú eres evangelista, tu función es evangelizar. Yo lo que veo a veces, y eso que espero que nunca suceda con ustedes, y con los testimonios que hoy me indican que no está sucediendo, gracias a Dios, es que tú evangelizas con la caja roja en la calle, pero en la iglesia nadie sabe que eres evangelista y nadie se beneficia con tu evangelismo. O sea, tú piensa dones, piensa parte del cuerpo, y una mano está hecha para agarrar, y agarra afuera y agarra adentro. Agarra afuera, agarra un vaso de agua y se lo toma, y también se rasca atrás de la cabeza. ¿Ok? Siempre está funcionando donde quiera que esté. Entonces, el On the Red Box es un método. Es un método. Tú como evangelista piensa que tú puedes desarrollar o puedes aprender otros métodos que son útiles en otros contextos. Entonces tú puedes servir, por ejemplo, todas las iglesias tienen visitantes y tienen algunos ministerios de visitación, otros tienen ministerios hospitalarios, otros tienen ministerios carcelarios. Ahorita hablé con una hermana que tiene un ministerio que va al asilo de ancianos. Los evangelistas tienen que apuntarse, tienen que participar y servir en todas las oportunidades que puedan. Yo no conozco iglesia que no haga cenas evangelísticas. La pregunta es si los evangelistas están yendo a las cenas evangelísticas, si los evangelistas están invitando a la gente que conoce a las cenas evangelísticas y luego están ahí pendientes para que donde vean una oportunidad, ahí comparten el evangelio. ¿Me explico? En otras palabras, estar buscando ahí. El evangelista llega los domingos a la iglesia con la antena parada y dice: este cuate es nuevo. Ahí lo trae como un radar, pip, 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 pip. Ya voy a empezar a hacer ruidos como Jacobo, pip, pip, pip. Eso fue mi impresión de una bomba que le cayó a ese cuate. El radar lo va siguiendo y lo pácatelas. Oye, tú eres nuevo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué te pareció? ¿Viniste? ¿Cómo fue que te invitaron? Etcétera. ¿Te interesa? ¿Por qué viniste? Mucha gente va a las iglesias, tiene necesidades. ¿No sabes que se acaba de morir mi mamá? Me sacudió eso, alguien me había invitado, yo vengo. Oye, me gustaría platicar contigo. ¿Sabes que conozco a una persona que pasó lo mismo? Me gustaría conectarte contigo, te pudiéramos visitar. ¿Qué te parece? Pero es el evangelista el que va a estar haciendo eso, porque los otros ni por aquí les pasa, pero a ti sí. Entonces no seas candil de la calle, sino busca gente y oportunidades en tu iglesia para el ministerio de evangelismo y involúcrate, ya sea ministerio de visitación, ministerio de misericordia, ministerio de niños. ¿Sabían ustedes que todos los niños son inconversos, verdad? Sí saben que son paganos, nacen paganitos y hay que evangelizarlos. ¿O piensan que nacen ya salvos? Okay. Y sí saben que los jóvenes están peores, ¿verdad? Porque ya la malignidad ya se les retorció más y bueno, mira, ¿dónde está la oportunidad? Ahí mero. Ok. Número que sigue. El mejor evangelista es el que entrena y motiva a otros a evangelizar. Dios te dio algo y esta cosa que estábamos hablando de cómo tú compartes a otro y siempre traes a tu Timoteo, me encantó eso, porque es una filosofía que tenemos en la iglesia. Todo mundo tiene que estar entrenando a alguien. Tú ves a alguien y los drogadictos tienen algo. Yo trabajé muchos años en un centro de rehabilitación y me decían: no, este cuate anda bien, te aseguro que este cuate anda ahorita arriba. Yo, pues yo lo veo perfecto. No, hombre, vamos a preguntarle. Oye, ¿cómo? No, pues sí, caí, esto y esto otro, me eché unos Valiums y que no sé. Digo, ¿cómo sabes? Digo, pues ya uno los conoce. ¿Quién creen que va a identificar los evangelistas en la iglesia?
Pues los otros evangelistas van a decir, este cuate es como yo, mano, yo lo veo, este es un showman también, este cuate es un hablador y hablantín, más bien hablador es otra cosa, un hablantín, yo lo veo, lo voy a invitar, oye, a ti te gustaría, ¿por qué no me acompañas? Vamos a la calle, vamos a ver a quién compartimos, vente, yo te enseño, yo te ayudo. De tal forma que tú estás compartiendo lo que Dios te está dando y luego ves, también identificas a otras personas que no son como tú y entonces tú dices, oiga, ¿y usted nunca le ha podido compartir a alguien? Fíjate que no sé cómo, se me traba la lengua, me quedo mudo. ¿Por qué no me acompaña? Venga, yo le voy a ayudar. Le prometo que no la voy a aventar así como como de Eleazar que le pusieron en la caja roja, ¿verdad? No le voy a poner, pero yo voy a estar con usted y usted me va a ver y usted se va a entusiasmar con lo que estábamos hablando. Y si usted le brinca algo, dígale. Y después, como usted pueda, poco a poquito, que pueda aprender a compartir el evangelio. Hermanos, no saben ustedes qué bendición sería para las iglesias locales que ustedes fueran promotores, instructores, alentadores del evangelismo en la iglesia. Y que la gente no los viera porque dicen, no, es que a nosotros nos ven como raros. Pues sí, oye, porque te paras arriba de una caja en una plaza. O sea, pues está raro. ¿Okay? Mi esposa nunca va a hacer eso, te lo prometo. O sea, aunque nunca lo va a hacer, ella es una persona bien tímida, es una gran mujer, o sea, es una mujer hermosa que le ministra a muchas mujeres. Pero ella, o sea, públicamente, a la fecha, después de quién sabe cuántos años de ministerio, todavía se cohíbe. Entonces, tú tienes algo que tú puedes dar, que tú puedes contribuir y puedes alentar en otros, respetando la manera que son y ayudándolos contagiándolos con tu propio entusiasmo. Por último, ¿qué hacer si mi iglesia no me apoyan en mi esfuerzo evangelístico? ¿Qué hacer si tú le hablas y le dices al pastor, oye, yo soy de la caja roja, quiero hacer la caja roja, y el pastor te dice, no, sabes que yo no sé qué sea la caja roja, pero aquí, viejo, no me lo vas a hacer? O hay una resistencia. ¿Qué hacer? Primero que nada, todas estas cosas son mucho más fáciles hablar con el pastor y ayudar al pastor si tú estás haciendo estas otras cosas. Número uno. Número dos, tienes que hablar con el pastor, tienes que hacer preguntas. Y tu postura debe ser, ¿cómo puedo yo servir la iglesia? No es, apóyeme en mi ministerio. La postura correcta es decir, pastor, yo creo que Dios me ha dado un llamado evangelístico. Ahora, yo quiero servir la iglesia. ¿Qué es su visión para el ministerio evangelístico? Yo fui entrenado en la caja roja, lo sé hacer eso, pero dígame usted, ¿cómo percibe usted? ¿Cómo pudiera yo servir a la iglesia con mi don evangelístico? Tal vez te diga, pues ve, evangeliza a alguien y cuando esté convertido, lo clave para ustedes final es esta. Ustedes son parte del cuerpo. Ustedes tienen una responsabilidad para con el cuerpo que es la niña de los ojos de Dios. Okay. Lo más amado de Dios en la tierra no son los inconversos. Ahí voy otra vez. Lo más amado de Dios en la tierra no son los inconversos. Lo más amado de Dios en la tierra es su iglesia, su pueblo, sus hijos. Y tenemos el privilegio de servirlos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu iglesia y gracias porque nos salvaste y no nos dejaste solos, sino que nos metiste bautizándonos en la iglesia, Señor, para que fuéramos parte de tu iglesia. Tenemos una familia, estamos rodeados de hermanos y nos das la oportunidad de amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. ¿De qué serviría que sacrificáramos nuestra vida, Señor, y nos quemáramos vivos si no tenemos amor por nuestro hermano, Señor? Somos címbalos que retiñen y eso no lo queremos. Padre, ayúdanos a servir tu amada iglesia, porque haciéndolo te estamos amando a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Buenas noches.